La historia comienza con un inútil y patético protagonista, un joven llamado Noor, trabajando arduamente para limpiar un pequeño canal para una anciana. Tras pasar la noche trabajando, terminó el trabajo y la vieja estaba contenta con el resultado porque ahora el agua podía fluir fácilmente. Luego ella le firmó un recibo y él se fue después de agradecerle. Más tarde vimos a Noor llevando varios paquetes en un sitio de construcción. Al parecer hizo un buen trabajo porque, mientras su empleador le firmaba un recibo, le dijo que gracias a él no tendrían problemas para cumplir con el programa de construcción. Sin embargo, en ese momento, nuestro protagonista escuchó la voz de una mujer pidiendo ayuda. Parecía que la voz venía del interior de una cueva cercana, y Noor corrió inmediatamente hacia allá sin dudarlo. Una vez dentro, pudo ver a un grupo de caballeros que estaban luchando contra un minotauro gigante. Entonces comenzó un enorme flashback que mostraba a Noor cuando era niño. Estaba preparando medicinas para su madre, que parecía enferma. También tenía que alimentar a las cabras, llevarlas a la colina y cuidar del lugar, ya que su padre no se encuentra con ellos. Su madre le advirtió que no se alejara demasiado. También le dijo que más tarde atraparía un conejo salvaje, algunas nueces y semillas. Justo después, su madre tomó un trapo y limpió la cara del prota mientras se disculpaba por ser una inútil incapaz de hacer algo por él. De hecho, él quería que él viviera la vida que deseaba. Esa noche, su madre murió. Él hizo una tumba para ella y siguió cuidando de la casa y la granja hasta que un día encontró un libro. En ese momento recordó una historia que su padre le había contado cuando era más joven. Narraba las aventuras de un aventurero que una vez, con sus amigos, había matado a un dragón gigantesco. Ese aventurero también había aprendido hechizos mágicos de un viejo hechicero y había roto una maldición lanzada sobre un bosque. Incluso logró obtener un elixir curativo del rey de los muertos. Al final, sin importar la situación, él alzaba su espada y derrotaba al mal por el bien de sus amigos. Por supuesto, esas historias lo emocionaron y mientras leía el libro, también recordó las palabras de su madre sobre vivir la vida que él quería. Al día siguiente se despidió de las tumbas de sus padres y dijo que se iría por primera vez porque había decidido convertirse en aventurero. Después de un largo viaje, llegó a una ciudad y se asombró al ver lo grande que era. Más tarde entró y quedó maravillado por todo lo que había dentro. Después de un rato de deambular por la ciudad, finalmente llegó al gremio de aventureros, pero el hombre en la recepción rápidamente le dijo que ese lugar no era para niños y le pidió que se fuera. Sin embargo, nuestro protagonista no se echó para atrás y dijo que los guardias en la puerta le habían dicho que podía convertirse en aventurero si iba allí. El hombre entonces le respondió que iba a preocupar a sus padres, y nuestro protagonista rápidamente aclaró que sus padres ya eran polvo. Eso hizo que el hombre cambiara de actitud y finalmente le pidió su nombre. Luego le dijo que debía ir a la escuela de entrenamiento para diferentes clases. Nunca antes había tenido a un niño como él. El hombre explicó que los aspirantes que querían registrarse en el gremio de aventureros de la capital real debían tomar lecciones en la escuela de entrenamiento real. Básicamente, recibirían entrenamiento para su clase de trabajo. En resumen, si quería ser un aventurero, primero debía adquirir algunas habilidades, como el arte de la espada o la magia. Noor se emocionó y decidió ir allí pensando que un espadachín podría matar a un dragón tan grande como una montaña de un solo golpe. Tiempo después, se unió a una clase y estaba entrenando con la espada cuando uno de sus compañeros logró activar una habilidad de fuego. Unos meses después, otros estudiantes también habían activado algunas habilidades, y Noor siguió entrenando duro con la espada. Sin embargo, en ese momento, su instructor le dijo que se detuviera porque no tenía sentido, pero Noor le suplicó que le dejara intentarlo un poco más. No obstante, el instructor rechazó su petición diciendo que seguir adelante sería una pérdida de tiempo. Después de todo, hasta ese momento, lo único que había aprendido era a desviar ataques. Incluso le recomendó tomar otro camino. Tal vez su talento podría encontrarse en otra escuela de entrenamiento. Nuestro prota estaba decepcionado, pero no se rindió. Ya que convertirse en un espadachín no era posible, tal vez su camino sería convertirse en guerrero. Ellos luchaban con cualquier arma imaginable, arriesgaban sus vidas y se convertían en el escudo de sus aliados. Tiempo después estaba sometiéndose al duro entrenamiento de la escuela, pero después de unas semanas, el instructor le dijo que, aunque reconocía sus esfuerzos, lo que había adquirido era una ligera mejora en sus habilidades
habilidades físicas. Además, si se esforzaba a seguir adelante, perdería la vida. Su siguiente intento fue tratar de convertirse en cazador, pero el resultado fue el mismo. La instructora le dijo que le faltaba totalmente el sentido para manejar cualquier tipo de armamento delicado. Nuestro prota también decidió convertirse en ladrón, pero fue otro fracaso. No pudo desactivar la trampa en un cofre del tesoro y no pudo percibir la presencia de nadie. La siguiente parada, convertirse en mago. El resultado, otro fracaso. Bueno, no fue un fracaso completo, ya que logró crear una pequeña llama. Era muy pequeña, casi nada. El instructor incluso se sorprendió porque era raro ver a alguien tan incapaz de hacer magia como él, pero al menos eso era mejor que sus 2 intentos anteriores. Noor decidió entonces probar suerte como un curador, pero aunque después de un tiempo logró curar rasguños leves, era impresionante que pudiera usar curación de bajo nivel sin haber sido bendecido naturalmente. Después de pasar un trimestre completo practicando en cada escuela de entrenamiento, Noor terminó regresando al gremio de aventureros sin haber aprendido una habilidad decente. Desafortunadamente, el encargado le dijo que no podía dejarlo registrarse como aventurero de esa manera. Luego regresó a su hogar y le dijo a sus padres que realmente no tenía talento para nada. Bueno, al menos lo intentó con esfuerzo. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, incluso en ese momento, no estaba dispuesto a rendirse. En cambio, decidió que debería aprovechar lo que tenía y entrenar mucho más duro. Noor recordó que su instructor de espadachín le había dicho que si practicaba una habilidad repetidamente, podría llegar a dominar una nueva, así que construyó un campo de entrenamiento en su casa y comenzó a practicar su habilidad de desvío como si no hubiera un mañana. Un año después, siguió entrenando y era capaz de evadir 10 espadas en una respiración. No había obtenido ninguna habilidad nueva, pero estaba mejorando. 3 años después, era capaz de evadir 100 espadas en una respiración, pero sin noticias de una nueva habilidad. En ese momento, tuvo que admitir que, a ese ritmo, convertirse en aventurero no era más que un sueño imposible. Su solución, decidió entrenar más intensamente. Siguió golpeando la misma pared y decidió romperla con la cabeza. 10 años después, Noor seguía entrenando mientras se daba cuenta de que había pasado 14 años haciendo eso. En ese momento, podía desviar 1000 espadas de madera, pero no había obtenido ninguna habilidad nueva. Al día siguiente, dejó su hogar de nuevo y decidió hacer un último intento. Llegó al gremio de aventureros, pero el hombre de antes no estaba por ningún lado. La persona a cargo era una joven que se mostró incómoda al leer el conjunto de habilidades de nuestro protagonista. Incluso le aconsejó que intentara ir a la escuela de entrenamiento de la capital real, pero él le dijo que ya había pasado por todas ellas. Al final estaba a punto de ser rechazado nuevamente cuando el hombre de antes finalmente apareció. Le tomó un poco de tiempo, pero reconoció a nuestro protagonista, que en ese punto era un adulto joven. Noor entonces le contó que lo había hecho durante todos estos años y los resultados que había obtenido. El hombre entonces explicó que había diferentes rangos de aventureros. El rango S era el más alto y el rango E el más bajo. Para ser reconocido como un aventurero de rango E, debías tener más de una habilidad útil. Desafortunadamente, Noor no tenía eso. Sin embargo, cuando nuestro patético protagonista finalmente estaba aceptando que tendría que renunciar a ese sueño, el hombre le dijo que había otra manera de convertirse en aventurero. Después de todo, en realidad había algo más bajo que el rango E, el rango F, que era prácticamente desconocido incluso para las personas involucradas. No obstante, había condiciones incluso para ese rango. Se le prohibiría aceptar cualquier misión que involucrara matar algo o salir de la ciudad para recolectar objetos. Lo que podría aceptar eran diversas tareas alrededor de la ciudad, y eso era todo. Al final había muy pocos aventureros de rango F, porque nadie era tan tonto como para pasar por la molestia de convertirse en aventurero solo para hacer esas solicitudes. Creo que ese hombre acababa de conocer a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar eso. Casi de inmediato, Noor le pidió que lo registrara para eso. No le importaban las condiciones ni si ese trabajo era principiante para mendigos. Quería registrarse como aventurero oficial. El hombre suspiró y cedió, así que después de un rato le dio a Noor su licencia de aventurero de rango F. Noor no perdió tiempo y después de salir del lugar comenzó a hacer recados por la ciudad sin descuidar su entrenamiento. Lo bueno fue que todas esas habilidades inútiles que había aprendido al entrenar en esas escuelas se volvieron bastante útiles para hacer esas tareas en la ciudad. Al final su sueño de convertirse en aventurero y ser útil para las personas se había hecho realidad. También era consciente de que cualquier cosa más allá de eso podría pedir demasiado. El flashback finalmente terminó y regresó
regresamos al momento en que Noor se encontró con el Minotauro. Solo había visto esas cosas en los libros, por lo que no pudo evitar asombrarse al darse cuenta de que esa cosa era real y realmente grande. En ese momento, el monstruo comenzó a atacar al grupo de caballeros frente a él, mientras ellos intentaban proteger a una mujer que estaba atada con unas cadenas mágicas, convirtiéndose en su escudo. Desafortunadamente, el monstruo comenzó a matar a los caballeros uno por uno hasta que solo quedó la mujer. Sin embargo, cuando estaba a punto de matarla, Noor logró atraer su atención hacia él, y después de agarrar una espada de uno de los cadáveres, decidió enfrentarse al monstruo. La batalla comenzó y nuestro protagonista logró desviar todos los ataques del monstruo, pero el problema era que no tenía manera de contraatacar, y su espada estaba casi al límite. En ese momento, un anillo extraño se activó y el monstruo decidió matar a la chica. Noor entonces recordó las palabras de su padre y decidió dar todo para protegerla. Desvió el siguiente ataque y su espada se rompió, pero logró desviar el ataque siguiente y tuvo la suerte de crear un retroceso tan poderoso que el Minotauro terminó decapitándose con su propia hacha. Las cadenas mágicas se rompieron y la joven mujer le agradeció por salvarla, aunque él se negó a darle su nombre ya que no era nadie importante. Luego se fue, y al darse cuenta de que incluso una vaca suelta en la ciudad que ni siquiera era un demonio era una amenaza, decidió que aún tenía más entrenamiento por hacer. Lady Langborg, quien tenía el cabello largo y plateado, estaba mostrando el respeto a los caballeros que habían dado su vida protegiéndola, cuando una mujer rubia, que también era caballero, apareció a su lado preguntándole si ella estaba herida. Una vez que la recién llegada confirmó que la otra estaba bien, se arrodilló y se disculpó diciendo que debería haber ido ella. Sin embargo, Lady respondió que no tenía sentido tener una escolta para las pruebas de la lucha por el trono. Además, ella había sido la que insistió en eso, lo que significaba que la mujer rubia, cuyo nombre era Ines, en ese momento otro caballero, Lord Darken, apareció y le dijo a Lady Langborg que debería regresar al castillo en ese momento, ya que Lord Drain quería hablar con ella. Más tarde, un joven de cabello plateado le dijo a Lord Darken que había hablado con Lynn y se preguntó si un Minotauro había sido realmente invocado en la ciudad. Ese era un demonio que residía en el abismo, en las capas más profundas del calabozo. El caballero confirmó que efectivamente había sido el caso, y el joven concluyó que todo el incidente había sido obra de alguien. Darken estuvo de acuerdo y añadió que la fuente se pensaba que era un anillo encontrado en el cadáver de un comerciante en la escena. Además, cuando Oaken hizo su investigación, descubrió que la piedra mágica en el anillo era de una pureza sorprendentemente alta. Era algo inusual que no se encontraría en el mercado. Darken le mostró el anillo al joven. Después, el joven de cabello plateado dijo que los minotauros eran demonios de nivel de amenaza A, por lo que los ricos no podían simplemente comprar algo que pudiera atrapar a una criatura así. Darken añadió que Oaken había dicho que el emblema debajo de la piedra indicaba que el anillo procedía del imperio mágico de Deridas. Ambos sabían que Deridas los había provocado a menudo, pero en ese momento se había vuelto más audaz. Después de todo, había atacado a la princesa atándola con una barrera, por lo que decidieron ser más cautelosos a partir de ese momento, especialmente ya que la otra parte ni siquiera estaba intentando deshacerse de las pruebas, lo que hacía pensar al joven que Deridas estaba esperando a que su país iniciara una guerra. Al final, el reino enemigo deseaba los recursos de su reino, las reliquias del calabozo de los perdidos. Luego comenzaron a discutir el asunto del hombre que había salvado a la princesa. Había derrotado al Minotauro en cuestión de segundos con una sola espada, sin mencionar que había logrado despistar a los cuerpos secretos que seguían sus movimientos. Vaya, parece que el hombre a cargo del gremio de aventureros debería renunciar como cazatalentos. Hablando del rey de Roma, el hombre estaba bebiendo algo en el gremio de aventureros cuando Noor llegó. Luego le informó que la noche anterior había aparecido un demonio cerca de la entrada del calabozo, pero como sabía que Noor estaba en esa área, se había preocupado. Nuestro protagonista recordó que la noche anterior había sido perseguido por un grupo sospechoso de personas, pero no lo reveló, y en su lugar le dijo al hombre que estaba tan cansado que se había ido directamente a casa. El hombre le dijo que había tenido suerte porque incluso un aventurero de rango A habría muerto en una pelea contra esa criatura. El hombre también añadió que el demonio había sido asesinado por un hombre misterioso, y Noor pensó que habían aventureros con bastante poder, pero el prota no sabía que el hombre estaba hablando de la misma bestia que él derrotó. Más tarde, cuando el hombre estaba intentando nuevamente convencer a Noor de que abandonara su rango F y encontrara un trabajo decente, apareció Lynn, lo que sorprendió a todos los presentes. Sin embargo, el libro sagrado de los clichés indica que no debe revelarse nada en ese momento. Al final, después de una conversación muy cuidadosamente, aceptó salir con ella, con el maestro del gremio aún sin saber que Noor la había salvado la noche anterior, y con el proto sin conocer la identidad de la dama.
Gracias a sus habilidades de ocultamiento, lograron recorrer la ciudad sin ser detectados, y una vez que llegaron a un lugar más discreto, ella se disculpa por aparecer de manera tan repentina y por pedirle que saliera cuando estaba hablando con el maestro del gremio. Luego le agradeció nuevamente por salvarle la vida, e incluso le dijo que lo que había hecho equivalía a salvar las vidas de muchos otros en la nación. Por supuesto, él rápidamente desestimó todo y minimizó su papel en la pelea. Es complicado, sí, eso es un hecho, pero ella es mala explicando las cosas. Es tan difícil decirle que había matado a un poderoso demonio y había salvado a la princesa de ese reino en el proceso. Después Lin le dijo que quería agradecerle adecuadamente, pero él se negó. Ella le dijo que su padre quería conocerlo, pero él volvió a rechazarlo. Ella entonces dijo que era una persona de alto estatus y que quería darle algo a la persona a quien debía su vida. Durante un tiempo insistió en que aceptara su gratitud, pero sus esfuerzos finalmente dieron frutos porque él acabó cediendo y aceptó conocer a su padre, aunque dijo que no quería nada extravagante. Justo después, ella utilizó sus habilidades nuevamente y llevó a nuestro prota a su mansión. Una vez que entraron al lugar, ella le preguntó nuevamente su nombre y esa vez él reveló que su nombre era Noor. En ese momento, ella se disculpó porque se dio cuenta de que había olvidado presentarse. Ella le dijo que su nombre era Lynn Burklace, pero le pidió que la llamaran Lynn en su lugar. Después de un rato se encontraron con Ines y Lynn le informó que quería ver a su padre. La caballera rubia le dijo que él estaba actualmente en las cámaras de audiencia hablando con Rain. La princesa les dijo que el hombre que la acompañaba era el que había arriesgado su vida para salvarla del ataque. Ines se ofreció a guiarlos hacia el padre de Lynn, aunque no ocultó el hecho de que desconfiaba de Noor. Tras un rato se encontraron con un joven llamado Gilbert, quien mostró inmediatamente hostilidad hacia Noor sin motivo aparente. Afortunadamente, la mujer rubia intervino para evitar que las cosas se salieran de control, aunque secretamente le pidió que se uniera a ellos, ya que entre más escoltas mejor. En cuanto al rey, le estaba diciendo a Rain que el reino de Deridas no se preocupaba por el tratado de no agresión. Después de todo, ya les había exigido que se dieran todos los derechos sobre el calabozo. En ese momento, el grupo de Lynn llegó y Rain reprendió a su hermana por haber salido. Ella le dijo a su hermano mayor que necesitaba encontrar a la persona que le había salvado la vida sin importar qué. Tras escuchar eso, el rey le preguntó a su hija si Noor era el hombre que la salvó. Nuestro protagonista se disculpó por no conocer la etiqueta adecuada y por la forma en que estaba vestido, ya que no había esperado ir allí ese día. El rey se rió de esas palabras y le agradeció formalmente. En ese momento, el rey intentó recompensarlo, pero no rechazó la oferta, lo que puso al rey en una posición incómoda. Después de considerar las cosas durante un rato, el rey tomó una espada gigante que colgaba en una pared y se la ofreció. Rain quedó asombrado al ver esto, pero el rey lo ignoró diciendo que en ese momento la espada ya no era más que una mera decoración. Noor finalmente la aceptó y se sorprendió al darse cuenta de lo pesada que era. Sin embargo, hizo un último intento por rechazarla, pero el rey se negó. El rey le pidió a Noor que la moviera, y nuestro prota lo hizo tras activar su poder físico. Lo que él no sabía que era el movimiento impresionó a todos porque había logrado empuñarla con una sola mano. Además, Noor incluso dijo que la espada no era tan pesada, apuesto que esa espada es un arma legendaria. Luego el rey le pidió a nuestro prota que ayudara a cuidar a su hija. Después de todo, las cosas estaban peligrosas en esos días, y estaba preocupado por ella. Sin embargo, él se negó y hasta dijo que no era bueno que los padres interfirieran demasiado con sus hijos, lo que casi hace que Ines explote de ira. Afortunadamente, el rey interfiere en la situación riendo para mostrar a todos que no se había ofendido. Justo después, Noor se despidió del rey y salió del salón sin saber que había matado a un demonio y había salvado a la princesa de ese reino. Sin embargo, antes de que pudiera abandonar el lugar, Ines lo detuvo diciendo que quería hablar con él. La mujer se arrodilló ante él y se disculpó por su rudeza. Su comportamiento no había sido apropiado para alguien que había salvado la vida de Lady Lindbergh, y explicó que su trabajo era proteger a la familia Clays de todos los peligros, y eso tenía prioridad sobre la forma en que trataba a los invitados. Ella se presentó como Ines Harness y añadió que era la vicecapitana del cuerpo de guerreros de la familia Clays. También dijo que era conocida como el escudo divino. Finalmente le dijo que en ese momento en adelante le ayudaría en lo que pudiera. Después de todo, al salvar la vida de Lynn, también había salvado la suya. Él aceptó y justo después, ella le dijo que su discurso y comportamiento durante la audiencia con el rey habían sido imperdonables, y le advirtió que, si continuaba así en el futuro, ya no podría pasar por alto su falta de respeto. Él agradeció la advertencia, pero no parecía muy afectado por esas palabras. Finalmente, ella le pidió su nombre, y cuando él le dijo que se llamaba Noor, ella reaccionó de manera extraña, cual nos deja intrigados, ya que puede que lo conozca, y se fue. Pero antes de que nuestro protagonista pudiera moverse, Gilbert se le acercó y le pidió que se enfrentara a él en un duelo. Hasta aquí el segundo episodio. Suscríbete para no perderte la próxima parte. Y aquí te dejo 2 resúmenes más en pantalla.